Hoy, creo que todos dejamos las cosas claras. Hoy no hay película. Hoy no hay película, hoy no vamos a hablar de película porque el país lo necesita. Hoy hay que comprometernos por la vida y Me la juego por la... me la juego por la vida. Ya, muy mamertos. No, mientras. Bueno, vamos a Carrascal publicó un video de Ok, cómo vamos a hacerla. hacerlo así. Según Mafe Carrascal, ¿qué? Si es como va a ser pistolita Como hablando de la estrella, Iván Cepeda. y después hacer así un guiño, como las K-popers. Buenas, Buenas. buenas. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y tú, Dani? Muy bien, gracias. Tercer capítulo. Vamos volando, ¿no? Y este es un especial. Desde el especial Elecciones Colombia 2026. Elecciones. ¿Por qué? Porque es importante hablar de política. No somos unas personas tibias. Tenemos compromiso con nuestro país. Y porque no puede ganar el neofascismo en Colombia. Es correcto. Por eso pueden ver que nuestras camisetas de la Selección Colombia están estampadas por No es porque le vayamos a hacer la raya al tigre. Esta es. Manuel Quintín Lame. Y esta es Totó la Monfusina. Creo que no se alcanza a ver. Sí, se ve. Pero la tienes arrugadita. Un poquito arrugadita y porque quedó un poquito, o sea, como que el estampado quedó un poquito feito, pero lo importante era el símbolo. Lo importante es que no nos vamos a dejar quitar los símbolos. Exacto, La camiseta es de todos, no el de país. un grupo de neofascistas. Y era que yo me estaba preguntando mucho si se está utilizando el término como fascista o neofascismo como a la ligera con De la Espriella. Y a mí sí me hace que no, para nada se está utilizando a la ligera. El man hay que llamarlo como lo es. Es un neofascista porque el man distingue entre ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría y los que están con menos derechos son las poblaciones más vulnerables. Eso es fascismo. También tienen problema con la migración. Entonces, también eso es fascismo. Echarle los problemas a los migrantes, Mira, eso es fascismo. también el ultranacionalismo que tiene de que la patria milagro y todo ese discurso, las Mm. retóricas otra vez de volver a este país, que es un país laico por constitución, volver que en las escuelas vamos a enseñar la palabra de Dios. Lastimosamente es un retroceso. Sé que para muchas personas creyentes y demás, pues puede ser algo duro por sus creencias, pero es que aquí hay libertad de culto. Sí, y también que quieren, como por ejemplo lo que se estaba buscando de que se hablara de educación sexual en las aulas de los colegios, que lo están pintando de ideologías de género, pero pues, parce, lo único Mm. que se está buscando es que se hablen las cosas claramente en las escuelas, que los niños sepan claramente cómo saber, o sea, tener más educación sexual. Y eso no significa que los niños se vayan a volver gays con un rayo homosexualizador, como se hizo pasar en las épocas de el plebiscito por la paz. Y también que sí, el nacionalismo que exacerba Abelardo de la Espriella me parece muy feo, o sea, en términos ya demasiado segregantes, pero también es cierto que ese es el fascismo que conocemos, el neofascismo. Neofascismo que incluye. El neofascismo hoy en día le entrega el poder estatal a los privados, y no solamente a los privados nacionales, a los privados extranjeros, como lo es que De la Espriella siempre ha dicho que si Estados Unidos pudiera intervenir a sacar a Petro como lo hizo con Maduro, perfecto, les regala el país. Es un tipo diferente de fascismo como se conocía en el siglo XX, pero va encaminado por ese mismo paradigma. Bueno, también lo que hablas es la defensa de la empresa privada, como el Manuel siempre lo dice. Es un discurso tonto, porque también se contradice al decir, hey, yo quiero que empresas gringas entren acá, no estás cuidando a la empresa privada colombiana. Sí. Lastimosamente hay que ser un poco proteccionista con ese tema, porque no es lo mismo una empresa colombiana que una empresa estadounidense o una empresa china. Ujú. Ellos tienen más capacidad de competir que nosotros. Total. Entonces, ese discurso también de la mano invisible y demás, sí, muy lindo en teoría, pero en la práctica es imposible de cumplir. No es posible. El mercado no se regula solo. El mercado no se regula solo. Siempre hay algo, o sea, fuerzas, ya sea de grupos económicos, el Estado como tal que lo regula, porque es que ese cuento del libre mercado nunca ha existido con la mano invisible de No. Adam Smith, y sobre todo porque las mayores potencias que han llegado a ser países desarrollados, la diferencia de nosotros que estamos en vía de desarrollo, es que esos países fueron sumamente proteccionistas con sus empresas privadas, hasta el punto en el que ya se hicieron muy competentes a nivel internacional y se tercerizaron, o sea, se deslocalizaron y fueron a parar en países como Colombia, México, como por ejemplo lo que se quería hacer con Tesla, la fábrica de Tesla, pero que se cayó, Sí, tenemos. cosas así, o Foxconn con iPhone y China. Entonces, eso es lo que pasaba. Las personas creían que el libre mercado era la solución, pero en realidad los estados estaban detrás, protegiendo sus industrias.
del libre mercado, precisamente. Sí, es irónico, ¿no? Es muy irónico, Rarísimo eso. es muy rarísimo. Por ejemplo, tenemos que hablar como de las cosas que están pasando diariamente. Desde nuestra última grabación fue el miércoles antes de elecciones Sí, y hoy estamos a miércoles otra vez después de elecciones. sí. Ha pasado una semana ya desde que pasó la primera vuelta. Han pasado varias cosas que son interesantes como de hablar. También me parece, podemos empezar, por ejemplo, con el caso de Crudo Minds. Facho. Primero que todo, el hip hop y la cultura del hip hop en general, y entre ellas el rap, pues no es que sea de izquierda como tal, sino que es un movimiento del pueblo, de culturas que socialmente han sido Segregadas. segregadas, como ha sido la población afro en Estados Ujú, Unidos, que por ahí, por ellos nace todo el movimiento del hip hop. Como se lo escuché a alguien, no es que sea un movimiento de izquierda, sino que es un movimiento para el pueblo y del pueblo. ujú. Entonces no puedes venir a atacar al pueblo desde el hip hop. Sí, total. Pero algo que yo, no es decir como admiro, pero sí le reconozco a Crudo, es que por lo menos tomó postura. Y siento que eso es algo que, sí, no es una postura que esté alineada con la mía o con la de Daniel o con la de seguidores del hip hop en O general. él mismo, o sea, O con el su ritmo, con propio sus arte. propias letras. Es que en varias canciones toca temas que no son acordes con lo que promueve, Ujú. diciendo que la derecha es lo que necesitamos en general. Pero bueno, a lo que yo iba es que por lo menos el man tomó partido. Y eso es algo que le anoto, le valoro un poco. Y es algo que muchos artistas estoy seguro que también ocultan ser de derecha. Y en estos momentos, pues no le exijo a nadie que tome partido. Pero pues sí valoro que las personas por lo menos digan, hey, yo soy de tal color político. Porque estoy seguro que hay cientos de artistas que piensan igual que Crudo y simplemente por quedar bien se calla. Totalmente cierto. Es que es muy incongruente, o sea, su arte con su postura política es muy incongruente. Total. Entonces, sí, hay muchas cosas que habría que cuestionarse en este momento de coyuntural de las elecciones. Y es que sí, o sea, muchos deportistas, pues vimos el caso de Caso de James James Rodríguez. Rodríguez, que se sabía desde hace muchísimo tiempo que el man de pronto está mucho más alineado con la derecha colombiana. Pero Pues bueno, en general, sí. casi todas las personas que han logrado Ujú. como tener altas riquezas como deportistas, artistas, músicos, etcétera, pues de Sí, cierta forma intentan caer en esa ideología tonta de cuidar su propiedad privada. sí, sin Privada. saber distinguir qué es propiedad Pero es privada y personal, ¿no? propiedad privada y propiedad personal, que la propiedad privada sí es algo completamente diferente y la propiedad personal es yo me compré esto, esto es propiedad mía, entonces no tiene sentido a decir como si llega un gobierno comunista me va a llegar a quitar este computador, no porque es que ni el socialismo ni el comunismo no se meten con la propiedad personal, sino directamente se busca que los medios de producción pasen a ser comunitarios. Entonces es algo muy diferente propiedad privada y propiedad personal. También eso que acabas de mencionar de el comunismo y el socialismo, Ujú. me parece un discurso súper reduccionista de decir, ah, izquierda es comunismo, Sí. derecha es capitalismo. Eso está nada más alejado de la realidad. Las personas de cierto sector político, digámoslo así, quieren que sigamos pensando así. Que Sí, izquierda es comunismo para generar ese demonio del castrochavismo y todo sí, lo que ya total. hemos vivido desde el plebiscito para meter miedo. Y eso es algo que Sí. hay que erradicar. La izquierda no es comunismo necesariamente ni socialismo. Es más, vamos a traer a colación la primera referencia porque la idea es traer referencias, no solamente sacarnos las ideas de donde nos salgan. Y es este primer librito de Gustavo Bueno, El mito de la derecha. Que Gustavo Bueno es un filósofo español. Él también tiene un libro parecido este es el mito de la derecha, tiene el libro del mito de la izquierda, en donde se vienten muchas cosas que se hablan acerca de qué es en sí izquierda y qué es en sí derecha. El mito de la izquierda solamente lo pude conseguir en PDF, este sí lo encontré en la feria del libro una vez, pero precisamente lo que usted está hablando, se habla de que las izquierdas de hoy, como por ejemplo lo son los planes de gobierno que propuso Gustavo Petro y los que propuso también Iván Cepeda, que está proponiendo Iván Cepeda, son socialistas y tendencias al comunismo, que la primera fase para llegar a a un comunismo es primero el socialismo. Y eso no es así, por el hecho de que Gustavo Bueno hace una distinción de lo que estábamos hablando antes, de que no existe un centro, no existe el centro, centro derecha o centro izquierda, sino que hay derechas y hay izquierdas indefinidas.
¿Y eso qué significa? Vamos a poner el ejemplo con la participación de Iván Cepeda hoy en las elecciones para ser el presidente y cuál es su propuesta de plan de gobierno. Y es que está mucho más alineado al liberalismo que a lo que realmente vendría siendo una izquierda socialista, porque el malo que está proponiendo es un capitalismo social. Lo que hoy en día se llama socialdemócrata. Ajá. Y eso, para Gustavo Bueno, no es centro izquierda y tampoco es en sí socialismo, sino que es una izquierda indefinida, porque no está completamente alineado a los ideales de lo que vendría siendo un socialismo, que al fin y al cabo sí es una izquierda tibia. O sea, porque Sí, alguien parado en el socialismo no va con esas tibiezas de decir, no, yo quiero proponer un capitalismo social. sí, no, pero es lo que hablábamos hace un tiempo, como tal. El centro no existe, existen personas que tienen una tendencia hacia la derecha o tendencia hacia la izquierda, Ujú, que sí, que puede que no compartan todo el ideal de una derecha pura y radical, ujú, pero sigue siendo izquierda. O lo mismo una persona que dice ser de centro derecha, no, comparte ideales de derecha y es de derecha, así no sea tan radical como las ideas principales de la derecha. ujú, Bueno, también otra cosa que hay que tocar es la participación política que han tenido pues, figuras públicas o slash influencers ujú. en toda esta campaña. Sí, Entre esos, ¿cómo se llama este man? Jefferson Cosio, Jackson Codia. que el man estuvo parado en la tarima directamente con Paloma Valencia antes de que se quemara. Y no duraron ni una hora quemados y ya estaban apoyando directamente a las Espriella. Y eso es lo mismo. Sí, pero es que a mí se me hace algo muy chistoso y es que Jefferson Cosio habla de neocomunismo, de que no pueden pasarle esos neocomunistas. Y lo que estamos hablando ahorita, no existe cosa como el neocomunismo. O también como María Fernanda Cabal hace muchísimos años hablaba de marxismo cultural. Eso es El lo foro de Sao Paulo y todo. que por esa Esos mitos que se parce, inventó la derecha son tenaces. todas esas huevonadas son liberalismo. O sea, en sí eso es un liberalismo. No tiene nada que ver directamente con la izquierda definida como la mencionaría Gustavo Bueno. Entonces, sí, son mitos y es peligroso que esos influencers que no tienen ni idea de lo que están hablando tengan tanta influencia en las personas. Es correcto. Como preguntémonos el caso de Westcol, hablemos en un caso concreto. El caso de Westcol, el man tiene entrevista con Abelardo de la Espriella el día antes de las elecciones. Mm. Realmente tuvo como 1 millón de espectadores, algo así. Y eso definió el voto de muchos jóvenes, estoy Sí. seguro. No estoy diciendo que pues sean personas brutas por basar su opinión en un influencer, pero pues es algo que pasa en Colombia. Muchas Ujú. personas basan su voto en lo que escuchan por redes sociales. Lo mismo que pasaba hace muchos años. Estoy seguro que antes de los influencers y demás, muchas personas lo que escuchaban en la radio era lo que hacían, que pues es su único referencia y no tienen el tiempo de indagar en otras cosas. Entonces, por eso me parece crucial como esa participación que tienen influencers, streamers y demás en estas elecciones políticas. Dado que, pues sí, no le estoy diciendo que tiene que ser un periodista, pero sí por lo menos investigar un poco más, no darle la razón a todo lo que te están diciendo, mejor dicho, Mm. no tragarte la entera. A Colombia la está matando la falta de pensamiento crítico. Es correcto. Es que, por ejemplo, hablando de las camisetas, fue que nosotros estuvimos en un evento que hubo el viernes pasado, de cuando estábamos grabando esto, que era de unos manes que se llamaban Golpe de Estadio. Golpe de estado. Y ellos hicieron como este evento para que no nos dejemos quitar símbolos pues, populares. Pues fue un evento muy bacano. Y yo hice un pequeño reel de lo que hicimos ese día, esta es de Quinquín Lame, de que esta era de Pecola Poncina, esos símbolos populares los subí en un reel. Y qué cantidad de haters que me llegaron. Aparte, yo vi tu video y Ujú. muchos de los comentarios ni siquiera leían. Ni siquiera Simplemente veían. veían la camisa de la selección Colombia. Eso, firme por la patria. Sí, esos Y es puro como, bots. parte, estoy haciendo todo lo contrario. Sí, esos eran puro bots. O incluso hasta no sean bots, sean personas humanas. Sí, incluso había artistas que me seguían. Ahí yo tuve un par de seguidores de manes así con videos de ella que salía un tigre aquí de la espalda, Es que han firmes por cringe. la patria, y nada que ver con mi video. Pero sí habían otros que tiraban meros hates, ¿Cómo que? como por ejemplo esta cifra. ¿Cuál es la cifra de los 18 niños mil, reclutados? que es una cifra bastante incoherente Mm, con todo el pensamiento de derecha. Y sí, nos preocupa. A mí también me preocupa que la guerrilla haya reclutado a más de 18.000 niños. Pero también me preocupa qué pasó con esos niños a lo largo de su proceso en la guerrilla. ujú, Porque el Estado les dio bala igual como si fueran adultos. claro. Entonces, hay cosas que no son coherentes en la misma derecha. Sí, total. Y entonces
como que la derecha ha querido apropiarse directamente de esa cifra que salió ¿de dónde? De la JEP. La JEP. Y precisamente es como un selectivismo de información que les sirve, porque la JEP para ellos era la impunidad total. O La pensaba sea, en desmantelar, sí, inclusive. la piensan desmantelar aún, exacto. Y que salga esa cifra y ahora sí les sea útil para su narrativa y que se la quieran apropiar, porque es que sí, o sea, yo entiendo, y lo que estaba diciendo Sebastián, es algo terrible que haya pasado ese hecho, que gracias a la JEP estamos sabiendo la verdad de más de 18.000 niños reclutados y con sus procesos, que muchos de ellos también, no creo que no hay estadísticas de cuántos de esos niños llegaron a desmovilizarse después del proceso de paz, aún no está esa estadística, pero que son personas que de igual forma, a pesar de que fueron captados desde niños, llegaron a hacer un proceso de paz y ahora están desmovilizados. Muchos también han podido ser asesinados, pero sí, o sea, ese selectivismo de información que les sirve o no. Y también me parece que la izquierda también sí se ha quedado callado, eso es algo que hay que reconocer. Como los de la derecha tomaron el bando de hablar de la cifra de los 18.000, que son vidas. Sí, es que los 18.000 también es como una contrarrespuesta Ujú. a la cifra que siempre ha presentado la izquierda de los... Antes eran Positivos. 6.402, ahora son 7.000... Bueno, 7.000, más de 7.000 Sí, falsos positivos. ahí los ponemos ahí. Está. Sí, acá van a salir las cifras exactas. Entonces, con esa cifra de los más de 7.000 falsos positivos, para ellos, cifra sacada de la JEP, eso es nada que ver, puras mentiras, no sé Ujú. qué. Pero la misma cifra de los más de 18.000 niños, también sacada gracias a la JEP, esa sí es una verdad absoluta, que para mí lo es. Sí, total. Pero entonces, ¿por qué ese selectivismo de defender ciertas cifras y otras no? Ujú. Hay que apropiarse de las dos. Como yo, persona de izquierda, me apropio de tanto de los falsos positivos, que me parece algo terrible, como también el reclutamiento infantil, y eso no me duele decirlo. Entonces, sí, ese tipo de comentarios los recibí mucho en ese reel, que, o sea, no hay pensamiento crítico ahí. Es como decir, usted no me conoce y me está ya diciendo como, es que a usted no le importan esas cifras de reclutamiento infantil, usted solamente ve los falsos positivos. No, pues parte de ser crítico es ver los hechos y analizarlos. Y no solamente comer cuento de lo que se ve masivamente en redes sociales. Entonces sí, hay que ser así de críticos con eso y con muchas cosas que vamos a estar viendo en redes sociales todo lo que queda, porque después Sí, de elecciones también va a ser terrible. sí, y la verdad, gane quien gane, Mm. va a haber, pues ya hay una polarización increíble en este país y va a ser peor Sí. después de elecciones. Eso estoy completamente seguro. Otra cosa que me parece es eso, que les, pues digámoslo así, como la izquierda de nuestro país, en este caso representada por Iván Cepeda, se ha dejado quitar mucho terreno de la derecha. Ujú. Con el simple hecho de esto, de que ya no se puede poner la camisa de la selección Colombia para ver un partido, es que se viene el mundial. Yo no voy a votar por el Tigre por ponerme la camiseta de la Sí. selección. Y son cositas que nos hemos dejado quitar. Gracias a, no sé, al líder de campaña ya ha empezado a cambiar esta situación. Pero es que Ujú. eso tuvo que haber pasado desde antes. Desde muchísimo antes. Incluso tiene que ser desde antes, dado que a la fecha de hoy ya salió una resolución de un juez en la que se le prohíbe a Abelardo de la Espriella usar símbolos patrios como la bandera, la frase de defensores firmes por la patria y todo eso, que son símbolos patrios. Y él como abogado debería saber esto. En la ley está escrito que ningún partido político puede hacer uso de símbolos patrios para campañas políticas, ya sea la bandera, el escudo, entre otros. Y eso debimos hacerlo desde mucho antes de que nos ganaran esa batalla, porque ya en el ideal social está eso, el firmes por la Sí. patria, lo de la camisa y todo eso, ya son ideales o banderas representativas de Abelardo. Y se me hace que eso hasta incluso va a llegar a ser contraproducente. O sea, ya un juez determinó que en la campaña de Abelardo de la Espriella no puede utilizar símbolos patrios. Lo que hablamos ahorita, selectivamente nos sirve que la ley ciertas veces diga, determine ciertas cosas, pero en este caso que la ley determine que no puedan utilizar símbolos patrios, yo creo que va a exacerbar mucho más ese debate y les va a servir para tomar aún más fuerza de cómo así que no pueden utilizar símbolos patrios, y es que él es el firme por la patria. Sí, y también Sí. hay un error no tanto de política, sino también de justicia y legalidad en este país, Sí. que desde que, no sé, el ente regulador de las campañas, desde que vio que Abelardo estaba utilizando sus símbolos patrios, debe haberle Desde un puesto desde un inicio. inicio, hey, usted no puede utilizar esos símbolos patrios. Mm. No sé por qué lo dejaron avanzar tanto. Sí, total, es totalmente cierto. Al igual que hay que también ser críticos y que el día de hoy que se está grabando este podcast, en la mañana salió una senadora a mencionar que suspendían del cargo de presidencial a Gustavo Petro por participar en política. A ver, sí es cierto que eso no se puede hacer
Y sí me parece que hay que ser sumamente críticos y tajantes en que Gustavo Petro no tiene por qué estarse metiendo en campaña política, a pesar de que todos los presidentes hayan hecho lo mismo en el pasado. Por lo menos hay que dar el ejemplo de que no tiene que hacerlo. Y hay que ser críticos con y ser tajantes con eso. Pero también es cierto que esa senadora salió diciendo como, listo, ya lo dije yo Ya y es un ya se hecho. hizo, ya es un hecho. Sabiendo que Gustavo Petro en este momento se encuentra en la ONU, en el Consejo de Seguridad, tomando posesión de la presidencia del Consejo de Seguridad que le tocó a Colombia en este momento. Y que, caso aparte, se llevó un outfit como el de Better Call Saul. Ese traje que se llevó sí está chistoso, pero cosas aparte, es muy importante para Colombia que estemos en este momento en el Consejo de Seguridad y que desde nuestro país una senadora esté tomando, en esa coyuntura internacional, esté diciendo esas palabras, me parece algo increíble que demuestra que no estamos alineados como país. Además, no se está respetando la división de poderes, Ujú. porque cómo es que alguien del legislativo vaya a tomar acciones del judicial. Sí, no, total. Hay que saber para qué es cada rama del poder. Sí, aunque sí es cierto que eso sí lo puede terminar el Senado, pero tiene que pasar por Pero un tiene que pasar por un proceso proceso. larguísimo. Tiene que haber votaciones, tiene que haber también una discusión detrás. Sí, 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 al que Sí. yo vi es que Mm. no cualquier, o sea, para destituir a un presidente incluso, tiene que Ujú. pasar por todo un debate del Senado y demás. Sí, No es que, yo soy senador, yo destituyo al presidente. No, señor, así no me se fue, equivoque. así me fue. Entonces sí, eso también demuestra muchas problemáticas internas como país. Que, por ejemplo, Estados Unidos, lo dijimos en nuestro primer capítulo, demócratas y republicanos, a pesar de que se pintan diferentes, tienen como la misma visión de país. O sea, tanto alineados con su política externa o interna, lo mismo China, están alineados como país, pues diferentes modelos políticos y económicos, pero países en vía de desarrollo en el que hay tanta polarización, no estamos alineados con los mismos fines para sacar Vais este adelante. chuzo adelante. Y eso, tanto que hemos tenido amigos y hemos tenido discusiones con amigos de que les importa inversión extranjera en el país, esa polarización de estar señalando a Petro como, o a Iván Cepeda como el peor desastre que le podría pasar al país, eso genera incertidumbre en la captación de inversión extranjera. Entonces, ¿para dónde vamos? O sea, ahí no tenemos una alineación. Sí, es correcto. Y además, volviendo a inversión extranjera, el tema es que el modelo de Abelardo es prácticamente entregarle país a los Estados Unidos y a Israel. Sí, Y ya vimos qué pasa en Argentina cuando le entregamos el país a otro político. totalmente. La inversión en Argentina no es de las más grandes que haya. Incluso la inversión en Argentina, Sí, según las cifras una cifra de la OCDE que salió hace un par de semanas, Argentina está entre los países que menos ha captado inversión extranjera directa de Latinoamérica. Y Colombia está como en la mitad, o sea, no está ni muy bien ni muy mal. Pero entonces, si Argentina tiene muy poca inversión extranjera por su modelo neoliberal y por la reforma laboral, por los recortes a la educación, a la salud, que quieren vender el país prácticamente a los privados, y no solamente a los privados nacionales, a los privados extranjeros, que es exactamente lo que quiere hacer Abelardo. es Sí, correcto. Pero bueno, también ya hemos como visto mucho el mal en el ojo ajeno, pero es difícil también ver los errores que hemos cometido como partido, bueno, como movimiento social. Y yo ya lo comenté en el capítulo pasado, y es que nos estamos confiando mucho. total. Creo que se vio reflejado bueno, el fin de semana pasado con el resultado de las elecciones. Sí, Nosotros pensábamos que íbamos a ganar en primera vuelta sí, y no hicimos un arduo trabajo para, por lo menos, intentar ganar en primera vuelta, porque solo le decíamos, vamos a ganar en primera. sí. ¿Y qué hicimos para intentar ganar en primera? Sí, solo ese auge de triunfalismo, ese Triunfalismo aire. que teníamos desde el inicio de la campaña, y vean dónde nos trajo. Nos trajo a quedar de segundas. Las cifras o resultados electorales son un poco engañosos comparándolos con las elecciones de hace 4 años. Sí, ¿Qué pasó hace 4 años? Los votos de derecha se dividieron prácticamente en dos. Se sí. dividieron en, ¿cómo se llamaban los candidatos? Fico y el ingeniero Rodolfo. Sí, se dividieron entre Fico y Rodolfo. Ujú. En estas elecciones, ¿qué pasa? Esos votos ya no se dividieron. Se fueron todos de una vez con Abelardo. Sí, Entonces todavía hay oportunidades. O sea, ese dicho de que ya la izquierda no tiene para dónde crecer es una mentira. Lo sí, hicimos hace 4 años, pero sí, hay que trabajar para eso. No es simplemente decir, vamos a ganar en segunda, sino hay que actuar, hay que empezar a
mover más redes, mover más debates, más campaña, etc. Si es que ese aire triunfalismo yo creo que fue lo peor que pudo haber hecho a la campaña de Iván Cepeda. Sí, fue un harakiri Sí, de manual. ahí entonces está la cuestión de dónde la izquierda va a rasgar más votos, porque hay de dónde sacar votos pues, Claudia López, infortunadamente no tuvo mucha, sí, Tuvo como, 200.000 votos más o sí, menos. Después va Sergio Fajardo con un sí, millón alguito de votos. total, Después va Paloma Valencia y Juan Manuel Oviedo, que según reporta La Silla Vacía y su analista de datos, el 95% de los votos que iban a ser para Paloma Valencia se fueron directo para la campaña de Abelardo. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que prácticamente la votación que tiene Paloma es la votación de Juan Manuel Oviedo, sí, que es ese personaje que se pinta ser de centro. sí, una centro derecha que ya sabemos es una derecha indefinida, Sí, es por una lo derecha. que estamos diciendo de Gustavo Bueno. Pero sí, o sea, y el tipo ahorita habló en un podcast que se llama Fondo con Con María Jimena Duzán. María Jimena Duzán, y lo mismo, yo lo vi exactamente igual de tibio. Es que, ¿por qué precisamente el man vendría siendo una derecha indefinida? Es porque el tipo está completamente alineado con los ideales de derecha. Ya se sabe que el man ha votado por todos los gobiernos de Votó derecha. por Uribe en su momento, Ujú, fue director del DANI gracias a, bueno, no sé si gracias, pero durante la presidencia de Duque. ujú. Sí, el man ha estado bastante alineado con el Sí. Centro Democrático. Y como dijo Daniel Coronel, Ujú. si camina como pato, si nada como pato, no va a ser un ganso. Sí, o sea, claramente el tipo está completamente alineado con la derecha, pero son valores completamente incongruentes con lo que sería representado por la comunidad LGTBI. Es que es Entonces, la incoherencia más grande que es hay. algo muy coherente. Y el tipo se quiso pintar, sí, de indefinido, de centro, porque quería llegar a ser como puentes, ¿no? Para que hubiera como más concertación, cosa que no va a pasar con esa votación, con esa población que vota por el Centro Democrático, porque se vio precisamente qué fue lo que pasó, creo que fue una noche antes de las elecciones, ya se estaban parando en tarima representantes del Centro Democrático que decían lo que peor que le pudo haber pasado a Valencia fue meterse con ese marica, Sí, decían a así. lo que se refiere Daniel es Mm. que unos días antes de la primera vuelta, el senador más votado en esta ocasión por el Centro Democrático salió en una entrevista diciendo todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo, Ujú. como diciendo hasta aquí llegamos nosotros porque Sí, se unió Juan Manuel Oviedo. entonces sí, es algo completamente, es que no tiene coherencia, pero bueno, los votos que sí se podrían llegar a rasgar un poquito son los de Fajardo. ¿Usted cómo lo ve? Votos de Fajardo y pues en general votos del dichoso centro de Ujú, este país. Y yo veo que el centro está en un supuesto dilema, o un falso dilema para mí, entre cuál mal es peor. ujú. Y yo no lo veo así, yo veo a un candidato homófobo, xenófobo. ¿Qué otras características quieres que te diga de A ver, semejante personaje? homófobo, xenófobo, misógeno, o machista, aporofóbico, porque el tipo Odia a los odia a pobres, los pobres. prácticamente. O sea, con eso que no como de indio, no como de negro, eso es categorizar a ciudadanos de primera o de segunda categoría. También Será conocido cuarta, como clasismo. clasista. O sea, también en ciertos noticieros internacionales están diciendo que Colombia se estaba debatiendo entre extremos. En Y la ahí extrema retomo. derecha, del por qué es una extrema que odia, ya lo estamos diciendo, pero a mí se me hace que, o sea, sí hay muchas incongruencias y muchas cosas que es necesario aclarar, pero a mí no se me hace que Iván Cepeda sea una extrema izquierda, precisamente por lo que dijimos, el plan de gobierno de Iván Cepeda no es socialista, sino que se alinea mucho más a políticas liberales. ¿Sí? Entonces, Sí, no es se una me política hace. más por la vida también. Exacto, entonces no se me hace que el plan de gobierno de Cepeda sea izquierda extrema como muchos medios internacionales lo están mostrando. Entonces sí, hay muchas incongruencias en el espectáculo que se le está mostrando a la gente. Entonces, retomando lo que les decía, es eso. El centro está en un falso dilema entre un personaje como Abelardo, que ya Daniel lo acaba de escribir, cómo es, Ujú, y una persona como Cepeda, que bien o mal, pues ha trabajado toda su vida en política, ha dialogado, ha concertado con José Félix Laforit, por ejemplo. Hace poco hay una entrevista con José Félix en la que el man dice como que si yo y Cepeda nos sentamos, podemos solucionar varios problemas. ujú. Pero es eso, dialogar, en vez de seguir con estos discursos de extremas, derechas e izquierdas, Ujú.
Y pues lo que le decía, el centro simplemente tiene que ver Ujú. qué mal es peor, supuestamente. Sí. Y no sé, para mí es clarísimo cuál es el verdadero mal. No sé para ti. No, para mí también está completamente claro. Es que hasta literalmente en la mera retórica de los discursos se ve, o sea, hay que hacer un análisis de discurso de qué tantas veces se dicen palabras de odio en el discurso de Abelardo de la Espriella o qué tantas palabras de odio hay en el discurso de Iván Cepeda. ¿Quién va a tener mayor discurso de odio? ¿Qué mayor discurso de odio Sí. que decir voy a destripar a quien piensa distinto, voy a exterminar prácticamente a la izquierda? Entonces, sí, ahí no me parece que haya una extrema en cuanto a la postulación de Iván Cepeda, pero es muy complicado hacerle ver eso a las personas, por lo que estábamos diciendo, a Colombia la está matando la falta de pensamiento crítico. No hay personas, y entiendo el por qué, porque es que también se me hace que la academia se ha desligado mucho de la población en sí que está fuera de la academia. O sea, porque la academia puede llegar a ser muy pedante en cuanto a que si usted no está en la academia, usted no está informado. Y eso es lo que pasa también con Aida Quilcue. O sea, porque Aida Quilcue no tiene una formación, redundantemente diciéndolo, formal, en Profesional, una hablas. profesional, en una universidad, no tiene un posgrado, no tiene un doctorado, no tiene nada. No es que no tenga nada, sino que ella, el conocimiento que ella tiene lo ha adquirido desde los territorios. Yo creo que entre Abelardo de la Espriella, que se la pasa en el exterior, en Italia, haciéndose pasar por cantante de ópera, no conoce los territorios como si los conoce a Aida Quilcue, que ella sí ha estado directamente en el territorio viendo qué es lo que necesitan las personas. Y además que volver a ese como divisionismo entre Aida Quilcue, lideresa Ujú. territorial indígena, contra el viceministro de la Espriella, el man, pues sí, ha estudiado muchísimo, pero volvemos a lo mismo, estudiar no es garantía de que es una persona culta o apta para el cargo. Conozco a muchas personas de mi universidad que se graduaron y todos los trabajos se los hacían otras personas. Se copiaban en los exámenes. Parce, tener un título no te define que eres inteligente, que eres una persona capaz, Ujú. porque muchas personas hasta se los compran, los inventan, como hemos visto Caso de Juliana en el Guerrero. caso de Juliana Guerrero. Sí, total. Sí, hay que también empezar a ver resultados de acciones. Por ejemplo, cuando se dio el incremento al salario mínimo, dijo, yo lo voy a tumbar, yo lo voy a tumbar, yo voy a hacer que eso se quite. Mm. Hoy en día estoy diciendo que no, que él es el principal partidario del incremento al salario mínimo. Es una persona incoherente. Total. Yo prefiero una persona como Aida, Ujú. que toda su vida ha sido una persona consecuente con su vida. También muchas otras incoherencias en que, bueno, el man como economista debería también saber directamente que las cosas que han salido a proponer, como por ejemplo de la Espriella que ha dicho que quiere dolarizar Colombia, Ok. es algo terrible, como tal como pasó en el Ecuador, que un país de Latinoamérica que tenga problemas de narcotráfico como lo tenemos nosotros, Dolariza su economía. dolarizar la economía es el paraíso para los narcotraficantes, porque ya no tienen que hacer lavado de dinero. Bueno, sí hay que seguir haciendo lavado de dinero, pero no del dólar al peso, sino que ya solamente del dólar al dólar. Sí, hay Entonces, que simplemente bancarizar esos dólares. Sería lo exacto. mejor que podría. Entonces, es algo terrible que propongan eso. O también lo de hacer que hacer que los bancos presten al 2% para las viviendas. También en cuanto a dolarizar el país, es una medida bastante absurda, es incoherente con todo lo que llevan peleando. ¿Por qué? Hace poco Gustavo Petro tuvo una discusión con el Banco de la República. Sí. Y es válido en un contexto democrático, hay que tener discusiones, Sí. que no estar siempre de acuerdo, que plantear otros modelos. Pero ¿qué decían ellos? No, es que Gustavo Petro va a eliminar el Banco de la República, va a hacer que se acabe. ¿Qué pasa donde dolaricemos el país? Nuestro Banco de la República sirve para ni mierda, ni mierda y ni mierda. Hay que acabar. ¿Por qué? Porque el Banco de la República cumple una función de control monetario. Al dolarizarlo, nosotros no controlamos el dólar, lo controla la Reserva de Estados Unidos. Mm. Entonces, ahí va la incoherencia. Hace poco criticaban a Gustavo Petro por su medida y hoy quieren hacer lo mismo, quieren acabar entonces el Banco de la República. Exacto. Que incluso ya se escaló un poquito porque ahorita Iván Cepeda estaba en como conversaciones diciendo como es bueno, sí, el Banco de la República sí se le puede seguir dando independencia de que sigan controlando la política monetaria del país, Ujú. que es lo que ya está haciendo, porque el Banco de la República sí ha servido. Y es algo que sí hay que tenerlo en cuenta y es que el Banco de la República sí sirve, hay que fortalecer esa institucionalidad a comparación de lo que también quiere llegar a hacer este tipo de Abelardo de la Espriella, que es hacer un recorte del 40% del Estado. Que tampoco se puede porque
el 90% del gasto del Estado es inamovible, es decir, es sí o sí, mejor dicho, sí o sí ese 90% del gasto se tiene que cumplir. Entonces, decir que, yo le voy a reducir al 40 es imposible. Exactamente. Populismo puro y duro. Sí, y que a la final también, como todos los gobiernos que han llegado a decir, vamos a acabar con la corrupción, no hay un plan concreto de cómo quieren acabar la corrupción. Tampoco Iván Cepeda, porque es que es muy complicado acabar con la corrupción. Que llega alguien y diga en su plan de gobierno que va a acabar con la corrupción, es algo muy complicado de hacer. Entonces es populismo llegar y decir, no, en mi gobierno se acabó esa manada de ladrones, tal como lo decía el ingeniero y como lo hizo ahorita de la Espriella. Sí, con su idea ridícula de que en 90 días va a retomar la seguridad de este país. También, sí. Que ya sabemos qué pasa cuando a un militar se le exigen resultados. Entonces, eso es puro populismo y volvemos a lo mismo, el Ujú. populismo porque cala en la sociedad, porque somos una sociedad con mucha falta de pensamiento crítico. Total. Y también, retomando lo del pensamiento crítico, como me dijo mi mejor amiga Sara, en un país con coherencia, con solo el discurso de Iván Cepeda, era para que el man no tuviera que estar haciendo entrevistas con influencers y demás, porque solo el discurso vale más que todo el show mediático que se quiere proponer. Sí, total. Pues también lo mencionamos la vez pasada, puro show mediático lo que se está buscando de los debates en medios de comunicación, porque es que los medios de comunicación tienen que llegarle a una cierta audiencia, bueno, pues a toda la audiencia que quiera ver ese debate, pero no tienen la rigurosidad académica que sí la tendría pues una universidad o como desde los tiempos de Sócrates que se hacían con el método socrático los debates. Y, y, y precisamente eso es lo que está fallando, en lo que está fallando nuestra democracia. Y lo que siempre ha fallado la democracia, porque creo que Platón también hablaba sobre que le parecía muy riesgosa la democracia porque era puro, o sea, un- una pelea de popularidad. O sea, ¿quién tiene más popularidad en vez de quién tiene las verdaderas, las buenas ideas? Ahí viene el perfil de lo que se denominaba como el filósofo rey. Ahí falla mucho nuestra democracia en no centrarse en debates realmente académicos. Sí, y volvemos a lo mismo. La gente está pidiendo ahora un debate con streamers, en este caso con Westcol. Ajá. Y es lo mismo, pues, sin desmeritar el trabajo del man. El man no es una persona que esté apta para dar un debate como debería hacerse un debate. O en Pues, moderarlo. o moderarlo en este Sí, caso. Toca esperar a ver qué nos depara. no se ve un panorama muy alentador, la verdad. Pero hay que intentarlo, ¿Qué dentro? porque es que para mí está completamente definido qué es lo que hay que hacer y es no dejar pasar estos neofascismos en nuestro país. O sea, Completamente de acuerdo. sí, es Vamos a muy tener un peligroso. retroceso en derechos humanos. Y no, y que nos quiere sacar también de las Naciones Estados Unidas, Unidos. o sea, de la sociedad internacional, sí, o sea, no estamos o sea, Naciones Unidas no hace mucho, eso es muy cierto, pero que salgamos del sistema internacional en esos espacios me parece algo gravísimo. En A mí tanto a me suena a cooperación dictadura un poquito. internacional, sí, sí, total. Que es un dictador Mm. empezar a sacar a su país de mecanismos internacionales que lo puedan medianamente controlar para tomar Sí, decisiones. entonces esos espacios participativos son muy importantes también para las democracias, pero es que no hay forma de debatir con las personas que ya están completamente cegadas para votar por De la Espriella. Al igual que hay que ser muy crítico, no hay forma de debatir con muchas personas que también van a votar por Iván Cepeda, porque es que se me hace que o sea, estamos muy polarizados y que no, vuelvo a decirlo, no somos críticos, no tenemos pensamiento crítico. También hay un debate bastante válido que hay que dar en este momento y es hasta qué punto podemos o debemos tolerar a quien es intolerante con las demás personas. ¿Tú qué opinas de ese tema? Pues ese es un debate también que está ahorita como muy en furor y es como, bueno, si yo soy tolerante y alguien es intolerante, o sea, sabiendo que yo soy tolerante, se puede aprovechar de mí. Entonces, la postura tolerante no puede ser tan válida porque le van a pasar a usted por encima. Entonces, ¿qué tan tolerantes somos con la desinformación, con la no información del otro que venga a querer pasarse por encima nuestro? Eso me parece algo muy grave y por eso hay que decir las cosas como son. Este plan de proyecto que tiene de la Espriella son personas que no tienen pensamiento crítico, que son intolerantes de por sí con Reaccionarias también. reaccionarios y que son un peligro para la democracia. O sea, también hay que ser críticos
en esas movilizaciones que hubo desde que salieron los resultados de la primera vuelta. Las movilizaciones juveniles que se han dado a lo largo de diversas universidades Exacto. públicas a lo largo del país. Han habido enfrentamientos, sí, de personas que se ponen a pelear entre los que están votando por Iván Cepeda y también los que van a votar por Abelardo de las Priella, que está muy mal. Pero, ¿quiénes han sacado armas de fuego en esas manifestaciones? O sea, está mal que personas de un bando o del otro se pongan a pelear y que le busquen pelea del uno al otro, pero es que ya irse a sacar armas de fuego para amedrentar a manifestantes. No, y así no sea un arma de fuego. ¿No viste lo que pasó en Medellín, si no estoy mal? Que desde un apartamento estaban lanzando objetos Ah, sí. contundentes. Puede ser, no, puede que no sea un arma de fuego, pero lanzarle algo a alguien desde un balcón con el fin de agredirlo solo por pensar distinto. ¿En qué Colombia vivimos? Sí, lo que pasó también directamente en el estallido social, que nomás aquí en mi barrio hay videos de cómo los policías le disparaban directamente a los ciudadanos, a los manifestantes. Entonces, estamos en un momento en el que la polarización está llevando al país y vamos a tener que aprender a convivir con el otro, porque es que si la idea de esta conversación no es decir, vean, allá están los malos, aquí estamos los buenos, nosotros vamos a seguir viviendo todos en un mismo país y tenemos que empezar a resolver este problema y la forma, la herramienta que yo veo es aprendiendo más a ser críticos. Y además que este es un problema que no es de hoy en día. Ya debemos haber aprendido con nuestra propia historia de liberales y conservadores matándose en películas que pueden ver como cóndores no entierran todos los días. Ya debemos dejar ese odio al otro por pensar distinto. Sí, puede que yo no comparta los ideales de las personas de derecha, pero perfectamente nos podemos sentar a dialogar así como lo estamos haciendo tú y yo. Ujú. Y es lo que tenemos que empezar a solucionar como país, dejar tanta polarización y dejarte ver al otro como un enemigo acérrimo. Sí, total. Eso es totalmente cierto. Y bueno, creo que ya es hora de como ir cerrando. Esto se ha alargado bastante. Hablamos de muchas cosas y al mismo tiempo siento que el tiempo no nos alcanzó. No, el tiempo no da para tanto que hay que hablar. Pero por el momento, pues vamos a ver qué nos depara en esta segunda vuelta. Que Esta siempre, última semana está un poquito estancada, la verdad. sí, y que la verdad la campaña de Iván Cepeda se sigue sintiendo muy poquito, muy Um, poquito. Son las personas las que están moviendo la campaña. Sí, como dijo el periodista Iván Gallo del Tercer Canal, Mm. Iván Cepeda estaba haciendo una campaña para mamertos de Bogotá de toda la vida, Los que van a, sí, parafraseándolo. sí, los que votarían por él porque sí. Sí, las personas que se guían por los discursos, que son, como lo dijo Iván Gallo, mamertos de Bogotá de toda la vida, Ujú, aunque suene un poquito feo. ujú. Pero ya han empezado a dar destellos de cambio, por ejemplo, con la entrada de las K-popers y todo este tema. Sí, que los Eh, K-popers van a salvar el país. sí, pero ya por lo menos han dado un poquito más de indicios de que la campaña está cambiando. Ya veo más a Iván Cepeda en redes, así más reels y Mm, cositas. Entonces, sí, bueno, esperemos que por el bien del país hagan un poquito más de show. A más ver de si show. la gente toma un Sí, criterio. lastimosamente toca exponerse en las redes sociales porque ahí es donde está el debate en este momento de realmente significativo, me parece a mí. Completamente de acuerdo. Y bueno, invitarlos a que, pues aparte de ver este podcast o escucharlo, también se informen por otras fuentes Sí, y sí. tomen una decisión en su voto Ujú. bastante objetiva y clara. Sí, Y sobre total. todo informada. Es cierto, eso es cierto. Pues nada, sí, no coman cuento de lo que les estamos hablando acá, ni coman cuento de la inundación de propaganda que hay de bots en redes sociales de un lado o del otro. Tienen que informarse, vayan a las fuentes directas y pues nos estaremos viendo la otra semana a ver qué ha pasado. Y a ver qué película reaccionaremos. A retomar con nuestro proyecto de películas como tal. Sí, Aunque hay fue. muchas películas que tratan de estos temas, Sí, pero incluso hay mm, temas como el conflicto con la sí, película de Los colores de la montaña, sí, eh, de fútbol, como puede ser Pena Máxima, es una sí. gran película, pueden verla. Ujú. Em, Películas ya un poquito que ven cómo es la realidad de las personas de ultraderecha, como Borat en Borat, sí. O como Idiocracia, que es Idiosincrasia. los idiotas al poder, ¿qué es lo que pasa? Sí, por más de que nuestro proyecto sea de cine, también hay tenemos que tocar temas coyunturales para nuestro país. Total. Ahí pusimos este granito de arena y nos estaremos viendo la otra semana. Bueno, Gracias. hasta luego.